Buenos días. Daniel Rojas, conectándome. Hola Daniel. Buen día, ¿Qué tal? senador Daniel Rojas, senador Fernando Silva Facetti. Muy buen día. Muy buen día, gente. Buen día, presidente. Buen día a todos los colegas. Buen día, senador Patrick Kemper. Buen día, Ermelinda. Está conectada Ermelinda. Buen día, senador Juan Darío Monjes. Javier Zacarías. Buen día. Habiendo el quórum. Buen día, presidente. Buen día, colegas. Correspondiente, vamos a hacer una sección extraordinaria en vista de que mañana tenemos dos puntos muy importantes para el Senado. ¿Cuál es una modificación de nuestro presupuesto de la Cámara del Senado que nos pidió el presidente Salomón, que tratemos el día de hoy como primer punto? Señor Doria. Gracias, presidente. El proyecto de ley que está en el primer punto es el proyecto que modifica y amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, aprobado por ley 6.873 del 4 de enero del 2022. Este proyecto había sido presentado por el senador Sixto Pereira y vuelve con modificaciones de la Cámara de Diputados. Senador Monjes, por favor, alguna ayudita. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto de ley cuyo origen es nuestra Cámara. Hemos aprobado... Senador Monjes. ¿Me escucha, presidente? Micrófono. Presidente, ¿me escuchan? Ricardo, ¿me escuchas vos? Ahora te copio, senador. Buen día para todos, presidente. Es un proyecto de que Cámara de Origen somos nosotros. Esta ampliación obedece a que la Cámara en particular y el Congreso y también principalmente medio de comunicación TV Cámara TV Cámara Senado necesita recursos para el funcionamiento de este medio de comunicación que está por falta de recursos, no está pudiendo implementarse su puesta en marcha. Se ha hecho esta ampliación referida exclusivamente a Congreso, TV Senado y nuestra Cámara de Senadores. Sin embargo, fue remitido a la Cámara de Diputados, donde también ellos tienen algunas necesidades, por lo que han modificado también nuestra versión y remiten con el agregado de las necesidades que la Cámara de Diputados también ha contemplado en este proyecto de ley. Por lo consiguiente, y por lo que he hablado con el presidente de la Cámara, no habría inconveniente de que nosotros nos allanemos a la modificación que ha incorporado la Cámara de Diputados, que sería importante nos ponga en antecedente, señor presidente, por intermedio de nuestro asesor, el doctor Doria, para poder tener un conocimiento del pleno que se está reuniendo hoy en forma extraordinaria para ver cuáles son los rubros presupuestarios que ha incorporado la Cámara de Diputados para poder tomar la determinación correspondiente, presidente. Muchas gracias. Así lo haremos. Señor senador Silva Facetti, ¿una opinión? No, presidente, estaba queriendo seguir escuchando los argumentos.
Muchas gracias, señor Ricardo Doria. Señor Daniel Rojas, senador, ¿una opinión? Vamos a escuchar al señor Doria. Adelante. Gracias, presidente. Como ya estaba explicando el señor senador Juan Darío Monge, esta es la segunda vuelta de este proyecto de ley. Había tenido su origen en el Senado y busca proveer de recursos a objetos de gastos principalmente operativos. Hablaba el senador de Senado, contratación de personal de limpieza, ajustar salarios y cargos que correspondían a este programa que se ha creado en estos años que pasaron, el Senado TV. Y en este mismo también se eliminan cargos vacantes de mayor monto a efectos de desglosarlos en otros de menor cuantía. Exactamente son 13 cargos los que ha informado y los que se plasma en el anexo de personal. En diputados se incluye también objeto de gastos operativos y se realiza, al igual que en el Senado, que la versión de diputados, un ajuste de la vigencia de aplicación del anexo de personal que había sido aprobado en el Senado. En el Senado se había aprobado por 6 meses, esto se reduce a 4 meses simplemente, entonces se reduce el monto y este monto es lo que utilizan para también ellos programar algunos créditos presupuestarios como el 133, 411, 245 servicios de limpieza, el 268 servicios de almacenamiento y adquisición de muebles en un monto de 1.010 millones de guaraníes. Las creaciones en la Cámara de Senadores, como ya dije, son 13 cargos desglosados de otros que se había eliminado o se había utilizado los meses vencidos. Y en diputados asciende a 4 cargos que se crean más 9 gastos de representación, además de otras varias recategorizaciones que se hacen en virtud de eliminaciones o de utilización de meses vencidos, señor presidente. El monto del proyecto que vuelve asciende a 20.300 millones, de los cuales 19.000 millones y un poquito más es en fuente 10 y el resto en fuente 30, 415 millones. Esos 415 millones es un recurso que proviene de una donación china, China-Taiwán, que había sido depositado en una cuenta del Ministerio de Hacienda y efectos de utilizarlo ahora se introduce en el presupuesto del Senado. Señor presidente. Senador Monjes, aclaro e informo a los señores senadores que esto ya está hoy en la tapa del diario ABC por lo que se va a tratar mañana. Señor Monjes, por favor, senador. Muchas gracias, presidente. Y es lo que he referido en mi primera intervención, presidente. Las modificaciones se produjeron en razón del tiempo que ha transcurrido y lo que hemos asignado referido a las necesidades que tenía nuestra Cámara, el Congreso y también los equipos necesarios para el funcionamiento de TV Cámara. Lo que no tengo bien precisado la cuantía, y porque se refiere a recategorización también, entonces sería importante tener información más precisa a los efectos de que tengamos también nosotros los argumentos válidos para esgrimir en el Pleno en su momento, presidente. Yo no estoy en desacuerdo en aprobar con modificaciones, pero unir de todos los elementos a los efectos de poder sostener en el Pleno del Senado, presidente. Sí, señor. Gracias. Vamos a ampliar, señor Doria. Sí, gracias, presidente. Esa recategorización a la cual se refiere el senador Monjes son aproximadamente 237, que es lo que nos han informado y hemos analizado el anexo de personal y han sido realizados a través de eliminaciones en cargos vacantes y meses vencidos para incrementar progresivamente, desde de abajo hasta las categorías más elevadas. Esa es la precisión, señor senador.
una barbaridad, ¿verdad? Por la Mucho. forma que dice lo que leí en el periódico. Es mucho, presidente. No va a ser fácil. 237, Recategorización del Congreso. Vamos a ligar al palo ya para ahí. ya ligamos, senador Monge. Estamos Sí. ligando. Pero un ratito, Senadora Ermelinda, por favor. No, en la forma que está explicando Doria, yo no sé si interpreté bien, director, es de que se están eliminando algunos cargos para poder, no, es que todos los 237 corresponde a un aumento. ¿Cómo es, Doria? Si podés, porque Por favor. que algunos se eliminaron para poder llegar a los 237. Sí, habitualmente lo que se está haciendo en casi todas las presentaciones de modificaciones presupuestarias, señor senadora, son utilización de meses vencidos de cargos que no han sido utilizados, cargos vacantes. Se utilizan los recursos que no han sido aplicados o no han sido ejecutados para incrementarse o para utilizarse en otros rubros. En este caso son recategorizaciones. No sé si pude responder su consulta, señora senadora. Ahora, ¿a cuánto Senadora. asciende, por ejemplo, esos cargos no utilizados? Y tenemos unos cuadros, señora senadora. Yo no tengo a mano esa información precisa, pero podemos hacer llegar apenas terminemos este punto, pero no tengo la precisión de cuánto es el monto exacto de esa equivale. Lo que sí yo puedo mencionar ya que el monto que hace a gastos de capital y gastos corrientes en la Cámara de Diputados porque es la Cámara de Diputados la que incorpora recategorización. En el Senado no existen recategorizaciones. Asciende a 7.064 millones de guaraníes en gastos corrientes y solamente 300 gastos de capital. El total de la Cámara de Diputados es de 7.364 millones, senadora. Porque es tan, presidente, disculpe. ¿Puedo, presidente? Es importante hacer esa discriminación, creo, director, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a allanarnos a la modificación planteada, como usted está mencionando, 7.364 millones de guaraníes es para 237 recategorizaciones de la Cámara de Diputados. Eso no es de la Cámara de Senadores. Entonces es importante discriminar eso, ¿verdad? Porque la información que nosotros podamos darle de lo más sencillo posible a nuestra gente, porque esto ya se está interpretando como un mito más o menos que vamos a hacer de lo que es. Y recategorizar quiere decir que algunos están ganando poco, porque disparidad de sueldo tanto en la Cámara de Senadores y Diputados seguramente que existe, ¿verdad? Hay inclusive gente contratada de 14, 17 años que nunca se le ha nombrado. O sea que de todo tipo, de toda la haya hay en el Senado al menos, ¿verdad? Entonces es importante, ¿por qué? Porque esa es la información que la gente y los periodistas van a estar informando. Así es, senadora. Desde luego que está ya, el título es, en época de proselitismo se hace Vito de la Plata en el Congreso. En el Congreso. Como dice en el Senado, en la Cámara de Diputados. De hecho, el Senado ha hecho un buen trabajo, digamos. Y está bien lo que se hizo en el Senado. Pero el gran problema es con esto. Son 237
recategorizaciones. Lo primero que dicen es en época electoral, ¿verdad? Y 7.000 millones, $1 millón más o menos. Y esto es lo que ya está en la prensa, esto es lo que ya está en boca de la gente. Nuestro trabajo, el trabajo del Senado, está bien. Y porque hay solamente 13 cargos. También, Señor. presidente, quiero intervenir. Nosotros ya no podemos seguir en la Cámara de Senadores sin internet. El jueves no vino el licenciado Onieva, que es director. Él, por ejemplo, es director, él tiene cargo, pero no tiene su rubro. Y él no vino y no tuvimos sonido, no tuvimos esto. Yo creo que también hay que valorar un poco en ese sentido el trabajo que está haciendo Onieva. Y no podemos seguir con el mismo problema en el que se va a internet, nosotros nos quedamos sin nada. Eso es lo que estamos transmitiendo a la sociedad. Y dentro de esta ampliación también está TV Cámara. Así es. Está TV Cámara y está justamente esta gente más personal de lo que necesitamos para la parte informática. Por eso decía que nuestro trabajo, el trabajo que hizo la comisión encabezada por el senador Salomón está bien. Pero tenemos el tema de la Cámara de Diputados que mismo nos han dicho que es muy complicado y que esto es lo que ya está hoy en la prensa. 237 recategorizaciones, $1 millón. Esto es lo que está. Y entonces va a obligar. Señora senadora. Si nosotros nos ratificamos en Senado, esto va otra vez a la Cámara de Diputados. Así mismo. Y al irse eso es lo que me otra pidió. vez en la Cámara de Diputados, ellos se van a ratificar. Y así, o sea que digo nomás que, no sé. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Y también digo nomás, no sé, yo me allanaría a la versión, ¿verdad? Para que esto ya pueda ir al Ejecutivo. Bueno, voy a ¿Qué explicar opinan los demás compañeros? Va a explicar unas cositas mal el senador, el señor Doria. ¿Eh? Todavía no es senador y se puede ser candidata también. Y para tomar ya la decisión. Adelante, señor Doria. Gracias nuevamente, presidente. Yo quisiera ahí proyectar lo que es el cuadro presupuestario de la Cámara de Diputados. Si ustedes se fijan en el monto que han remitido para sueldo, es de 4.547 millones. Eso es lo que se utiliza para 3 meses. Dividido 3 sería 1.515 millones aproximadamente por mes. Y para hacer un cálculo aproximado de año completo, para el próximo año sería 19.000 millones, es el monto que representa, solamente en sueldo, señor presidente. Más 1.600 millones, 1.641 millones para aguinaldo. Esa recategorización, ¿verdad? Sí, señor. Allí está recategorización y sueldo de cargo creado. Estamos hablando de 20.000 millones de guaraníes. 3 millones de dólares, más o menos. En diputado. Presidente. No es igual en la Cámara. Senador Monjes. Podemos cotejar, presidente, por su intermedio a la dirección de recordarnos la ampliación que ha solicitado el Senado a cuánto asciende, presidente. Ricardo tendrá a mano eso. Sí, señor. Ahora pasamos.
Sí, este es, señor senador, el cuadro por fuente de financiamiento y la clasificación económica de los proyectos. Si usted se fija, el Congreso Nacional asciende a un monto de 6.153 millones. La Cámara de Senadores, 6.874 millones el total. Y la Cámara de Diputados, 7.364 millones. Por eso decía que el monto total de la operación, porque hay que tener en cuenta que esto es una ampliación y una modificación, eliminando cargos y utilizando incluso meses vencidos, el monto total es de 20.355 millones. Por fuente de financiamiento, si tenemos en cuenta, en fuente 10 es 19.940 millones y en fuente 30, 415 millones, que es la donación a la que me refería hace rato. Y en la clasificación económica sería en el Congreso Nacional, gastos corrientes 3.883 millones, en la Cámara de Senadores 5.000 millones, 5.500 millones y la Cámara de Diputados 7.000 millones. Mientras que los gastos de capital, 2.269 millones para el Congreso, 1.300 millones para el Senado y 300 millones para diputados. Senador Monge. Perfecto, presidente. Ya tengo la información que me estaba recordando. Senador Monge me decía. No, muchas gracias, presidente. Ya tengo la información que nos estaba recordando cuánto pertenecía y la fuente de financiamiento de la versión Senado. Entonces, la versión Senado, en mi opinión, es más sustentable en razón de que involucra tanto al Congreso, la Cámara de Senadores y también la donación de Taiwán, que involucra a la ATV Cámara, presidente. Yo particularmente considero de que podríamos ver la posibilidad de allanarnos mejor dicho, ratificarnos nuestra versión y ver qué pasa, porque en esas condiciones ya sabemos lo que vamos a hacer nuevamente masacrado por la prensa. En todo caso, que ellos puedan hacer un nuevo pedido independiente a esto. Si no, esto no va a pasar, y si pasa en las condiciones en que está, ya tenemos que poner el pecho. ¿Le parecería, senador Monge, le parecería dos dictámenes? Uno en... Sí, puede ser. No, Para presidente, elevar a la plenaria y que la plenaria decida, me parece, senador Monge. Es una salida. O si no, ratifica presidente. en la versión Senado. Senadora Hermelinda. No, yo no tendría ningún inconveniente también de allanarme a la moción del senador Juan Darío Monjes. De ratificarnos en ese sentido, nosotros necesitaríamos 23 votos y que esto vaya nuevamente a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente, presidente. Yo planteo la ratificación, presidente. Ratificación versión Senado. Yo voy a acompañar su moción, senador. Entonces, por la ratificación del Senado, pongo a votación. Sería importante que enciendan las cámaras. Espera, presidente. ¿Cuántos son? 5 votos, señor presidente. Sí, contamos. 5 votos por la ratificación del Senado. El número 2.
Gracias, presidente. El segundo punto del orden del día es el proyecto que modifica el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022, que fue aprobado por ley número 6873 de fecha 4 de enero del 2022. Sería para el gobierno departamental de Amambay. Este proyecto había sido presentado por el senador Lucas Aquino, que tiene moción de preferencia para el día jueves. El senador Lucas Aquino ha sido invitado nuevamente, señor presidente, ya que ayer no ha podido tratarse. Muchas gracias. Senador Lucas Aquino, si puede iluminarnos, por favor. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahí? Le copiamos bien, senador. Sí. Bueno, muy buenos días, señores senadores. Muy buenos días, señor presidente, estimado Kencho Rodríguez. Esta modificación presupuestaria tiene el objeto de la reprogramación de 3 categorías del anexo de personal de la gobernación de Amambay. Se van a suprimir 3 cargos actualmente vacantes para utilizar los recursos a fin de recategorizar otros 3 que actualmente se encuentran con remuneraciones bajas. De esta manera, lo que busca esta propuesta, señor presidente, no constituye ningún aumento del presupuesto ni incremento en el número de funcionarios permanentes. Al contrario, se considera favorable para la buena ejecución presupuestaria y, lógicamente, para el cumplimiento del anexo de personal, que tendrá 3 cargos menos. También es de público conocimiento el bajo sueldo de las gobernaciones. Con esto también se busca retribuir adecuadamente a los funcionarios profesionales que cuentan con cargos con fianzas de la gobernación. Este es el sentido del proyecto, señor presidente. Y lógicamente solicito a los queridos colegas el acompañamiento. Muchas gracias, senador Lucas Aquino. Senador Daniel Rojas. De acuerdo, presidente, no tengo opinión. La votación. Cinco votos. 6 votos. No, 6 votos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadores. Gracias. Habiendo concluido el orden del día, les doy las gracias por su participación y que tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias.